¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Estamos llegando al final de una semana en la que se ha discutido mucho de política, pero sobre todo mucho de economía, después del comunicado que dio a conocer Juntos por el Cambio, un sector de Juntos por el Cambio, principalmente los economistas del PRO, planteando que el gobierno está dejando una bomba de tiempo, principalmente con la deuda en pesos. Vamos a hablar de economía, vamos a ver cómo arranca este año y si realmente hay una complicación tan significativa en cuanto a la deuda que está dejando el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a hablar con Alfredo Blanco, economista, ex decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal, Alfredo? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Alfredo, ¿coincide con este diagnóstico de que el gobierno está dejando una bomba de tiempo con la deuda en pesos? Bueno, la situación de endeudamiento obviamente es un tema delicado que va a costar trabajo ir resolviéndolo. Yo personalmente no soy muy partidario de los juicios así apocalípticos. Creo que tiene mucho que ver esto, por supuesto no con la idoneidad de los economistas que han preparado esos informes, sino con el hecho de que estamos comenzando un año electoral. Y bueno, sabemos que en esas condiciones se polarizan las opiniones. El gobierno va a estar difundiendo de que estamos en el mejor de los mundos y la oposición tratará de mostrar de que eso no es así, que estamos en el peor de los mundos. La deuda en pesos, digamos, que el gobierno toma porque no tiene acceso a otro mercado de capitales, obviamente, es un problema porque cada vez que el gobierno emite, además son títulos, muchos de ellos, que son ajustables, es decir, muchos inclusive se ajustan o por la variación del tipo de cambio o por la inflación, el que fuere mayor. Eso es una especie también de seguro de cambio gratuito para el que lo toma. O sea que, digamos, por resumir, la situación es muy delicada, es consecuencia de que digamos, la política económica obviamente no ha dado los resultados que el gobierno esperaba, y bueno, la oposición obviamente golpea sobre un punto que es complejo, que es el aumento tan significativo del endeudamiento en moneda doméstica. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, Sí, negó que se esté en esa sí, situación, hizo comparaciones en cuanto a cuánto sí. representa la deuda con respecto a otros países y con respecto al propio PBI que tiene Argentina, pero dijo que no puede seguir aumentando la deuda y que lo ayuden a aprobar un presupuesto sin déficit primario. Bueno, en realidad, Rubinstein en realidad hace una afirmación que es cierta, que es decir, bueno, si uno mira los porcentajes de deuda sobre el producto, incluso si lo mira históricamente, pero a su vez, bueno, ya advirtió una vez de que, aunque no es un hecho inminente, no se puede dejar de pensar que puede existir un riesgo de que se espiralice la inflación y tengamos una hiper, y eso le preocupa mucho, ¿no? Entonces, creo que en realidad sería muy interesante que los economistas de los gobiernos y los economistas de los partidos de la oposición tuviesen la posibilidad de sentarse a discutir y pensar que, bueno, este gobierno ya no tiene muchas posibilidades digamos, de persuadir a los agentes económicos para que le crean. Ha perdido mucha credibilidad, el presidente ha perdido mucho prestigio, digamos. Pero bueno, la economía después de las elecciones va a seguir y sea quien sea el que gane, yo honestamente no creo que a nadie le convenga que haya un estallido. Ni le conviene a los opositores que tener un estallido cuando asumen, ni le conviene, por supuesto, al gobierno tener un estallido antes de las elecciones. Me parece que haría falta un poco de criterio, de pensar el tema económico, digamos, a partir de acuerdos mínimos que eviten la posibilidad de riesgo mayor, ¿no? La cuestión inflacionaria, usted hablaba, Alfredo, de credibilidad. Bueno, la credibilidad en parte se había trasladado a lo que estaba haciendo Massa al principio, ¿no? Sí. Pero la inflación se resiste a ubicarse en los niveles en los que Massa estableció como objetivo. ¿Está haciendo lo que debe hacer Massa o falta mucho más en un periodo electoral como el actual? Yo diría que lo que hace Massa es lo que puede, digamos, y que por supuesto es insuficiente para pensar de que vamos a caminar hacia un horizonte de estabilidad.
En una oportunidad comentamos, Marco, que Massa asumió con cierto margen, porque era, digamos, un ministro de un volumen político mayor a Batakis, incluso al mismo Martín Guzmán, pero que eso obviamente tiene su tiempo y que el gobierno no está en condiciones de presentar un programa antiinflacionario. Es más, hay quienes creen que con todo lo negativo que resulta el proceso inflacionario, una economía que ajusta sus precios casi al 100% por año, pero que por otro costado le beneficia un poco porque eso le permite, sin anunciarlo tan públicamente, ajustar un poco las cuentas públicas, porque obviamente se ha deteriorado tanto los gastos previsionales como los gastos salariales, y eso le permite cumplir el compromiso que el gobierno tiene con el Fondo Monetario. El programa económico del gobierno de Fernández es el plan que acordó de facilidad extendida con el Fondo Monetario Internacional, no es otra cosa. Y bueno, eso está intentando. Yo creo, me parece que lo dijimos en alguna oportunidad hace algunas semanas, que en realidad este año vamos a tener una tasa de inflación muy alta, mucho más alta que aquella prevista del 60%, una tasa de inflación muy alta y vamos a tener además que vamos a ir viendo en los informes que se va desacelerando el nivel de actividad económica. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos como siempre. No, al contrario, un abrazo, que tengan buen fin de semana. Igualmente, ha sido un gusto. Alfredo Blanco, economista, ex decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Córdoba. Bueno, el panorama complejo que existe en cuanto a la deuda, pero en muchos frentes también que debe enfrentar el gobierno en este año, que además es electoral y que no es un aditamento menor. La inflación durante enero habría sido bastante más elevada que lo que buscó tener el gobierno o lo que anunció Massa como aspiración. Recordemos que había dicho que este año debía ya ubicarse en un nivel descendente hasta llegar en abril en el orden del 3%, algo que se le está complicando. Además se le está complicando mucho la cuestión de las reservas. El Banco Central durante febrero, durante los primeros 10 días de este mes, ha ido perdiendo un volumen muy importante de reservas a tal punto que compromete el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario en ese aspecto, ¿no? En cuanto a la acumulación de reservas. Y de hecho se está mencionando a nivel nacional, hoy aparece en los portales de los principales medios del país, el lanzamiento inminente de una tercera versión del dólar soja para tratar precisamente de que liquiden los productores, hacerse de dólares y cumplir con esa meta. De este tema y de otros temas vamos a hablar con